Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de 12 tendencias de la gerencia de proyectos. Según un estudio del PMI denominado Project Management Job Growth and Talent Gap, que hace una proyección del 2017 al 2027, la demanda durante los próximos 10 años de gerentes de proyectos está creciendo más rápido que la demanda de trabajadores en otras ocupaciones. El mundo se proyectizará, lo cual me encanta. Aunado a la proyección del crecimiento de la demanda de profesionales de gerencia de proyectos, los cambios en las tecnologías también marcarán las tendencias en la forma como se gestionan los proyectos y los tipos de proyectos que se ejecutarán. La profesión de la dirección de proyectos y la forma como se gestionan los proyectos irá cambiando y evolucionando en función de los cambios del mundo, las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, la innovación y la forma de vida. También el tipo de proyectos que se ejecutarán irán cambiando. En el futuro ejecutaremos proyectos que hoy no se ejecutan. El cambio es inevitable, todos lo sabemos, y debemos prepararnos para las tendencias emergentes en la gestión de proyectos. Como Project Manager debes estar atento a las tendencias en el futuro. Nuevos métodos, enfoques y soluciones estarán surgiendo y las herramientas de administración de proyectos existentes también tendrán nuevas características constantemente. Hacia donde vaya el mundo, hacia allá irán los proyectos y la forma de gestionarlo. Debes estar consciente de ello si eres profesional de esta disciplina o si te interesa ser profesional en gerencia de proyectos. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la dirección organizacional de proyectos u OPM por sus siglas en inglés. He creado un canal de Telegram donde podré estar en contacto contigo. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción. Ahora, acompáñame a ver cuáles son las 12 tendencias de gestión de proyectos que marcarán la gerencia de proyectos del futuro. La primera tendencia es el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial será una tendencia poderosa para los próximos años para todas las industrias y la gerencia de proyectos se verá impactada por el uso de esta tecnología. El aprendizaje automático, la recopilación y el análisis de datos serán aplicados en la gestión de proyectos. Ten en cuenta que así como las empresas desean mantenerse al día con la velocidad de los negocios usando nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, la gestión de proyectos también hará lo mismo. Con el uso de la inteligencia artificial, los project managers podremos enfocar nuestros esfuerzos y energías en completar las tareas que más beneficiarán a las organizaciones y así podremos aumentar la probabilidad de lograr los objetivos estratégicos de cada proyecto. La gestión de proyectos se beneficiará de la inteligencia artificial, ya que muchas aplicaciones o software de gestión de proyectos permitirán reducir el tiempo dedicado al trabajo administrativo mediante la automatización de tareas como la programación. También podremos automatizar tareas básicas o de bajo valor agregado y repetitivas como la asignación de recursos y la nivelación de recursos. Igualmente podremos identificar los riesgos potenciales a través de búsquedas en lenguaje natural. Podremos mejorar las evaluaciones de los riesgos y las pruebas de respuestas a los riesgos. También podremos llevar a cabo la programación inteligente en tiempo real y recopilar, rastrear y reportar datos relevantes del proyecto. Otro aspecto importante que traerá la inteligencia artificial es minimizar el error humano y ayudar a los equipos y gerentes de proyectos a lograr más en menos tiempo. Pero las herramientas para gestionar proyectos que incluyen la inteligencia artificial no será el único impacto que tengamos los gestores de proyectos, sino también existirá una alta demanda de project managers con competencias para gestionar proyectos de inteligencia artificial. Pero esto no significa que los profesionales de la gestión de proyectos tengamos que convertirnos en expertos de inteligencia artificial o análisis de datos. Debemos estar preparados para estos cambios, pero para poder comprender los planes que tengan las organizaciones para llevar a cabo y proyectos relacionados con inteligencia artificial y poder gestionar los equipos de los proyectos que estén manejando este tipo de tecnología. La inteligencia artificial
traerá otra consecuencia, que es el uso de RPA o Robotic Process Automation o automatización robótica de procesos. Basados en la inteligencia artificial, los usuarios de software podremos crear robots de software o bots que puedan aprender, imitar y luego ejecutar procesos basados en reglas. Estos bots nos van a ayudar a gestionar proyectos. Por ejemplo, podremos recibir actualizaciones de estados de los proyectos, enviar recordatorios a los miembros de nuestros equipos, etc. También podremos automatizar tareas y ahorrar tiempo. La inteligencia artificial, los bots y la RPA nos van a facilitar la vida a los project managers y a los equipos de proyectos, nos van a ayudar a optimizar las tareas y darnos más tiempo para hacer cosas que los robots no pueden hacer. La segunda tendencia es la adaptación de las metodologías de gestión de proyectos. Tanto el PMBOK, PRINCE2, PM2 contemplan adaptaciones donde los gerentes de proyectos tienen más flexibilidad para adaptar los enfoques de los proyectos a su entorno. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre la adaptación del PMBOK en su 7ª edición. La adaptación incluye poder diferenciar entre los beneficios de los enfoques ágiles, cascada y combinados o híbridos, comprendiendo los pros y los contras de cada uno. Hablemos un poco sobre la popularidad que están teniendo los enfoques ágiles. Los métodos y técnicas de gestión de proyectos han cambiado mucho a lo largo de los años. En el pasado reciente, el método waterfall o cascada era el más utilizado en todos los diferentes tipos de empresas que estaban ejecutando proyectos. Hoy existen las metodologías ágiles, las cuales están ganando fuerza, y los enfoques ágiles seguirán creciendo en popularidad debido a la naturaleza iterativa y la capacidad de adaptar rápidamente los requisitos del alcance del proyecto para reflejar el entorno empresarial cambiante. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre las metodologías ágiles versus las tradicionales. La evolución de los enfoques ágiles nos lleva a la tercera tendencia, que es la gestión de proyectos híbridos. Hay que tener en cuenta que ya no se gestionarán proyectos en las empresas de acuerdo a una metodología única. En los últimos años se ha visto cada vez más la adaptación de los enfoques para gestionar los proyectos. Debes saber cuál enfoque se adapta mejor a tu proyecto, si un enfoque predictivo, un enfoque ágil o un enfoque híbrido. Pero también debes tener en cuenta que lo que le importa al negocio es que el proyecto se gestione y funcione, que se aumente la tasa de éxito del proyecto. Allí es donde debemos poner toda nuestra energía. La gestión de proyectos híbrida ha venido funcionando y ha tenido éxito. También ten en cuenta que los project managers nos preocupamos sobre nuestra carrera, pero a la organización realmente no le importa cómo tú has llegado allí ni qué metodologías utilizas. Ya manejar una metodología no es una competencia, sino la entrega del objetivo es lo que se persigue. Necesitamos formas de trabajar flexibles y por ello es que ha surgido la popularidad de los enfoques ágiles. Entonces tenemos que tener la capacidad de cambiar y adaptarnos a las condiciones del mercado. También ten en cuenta que el tipo de trabajo que se pudiera necesitar para un proyecto determinado pudiera requerir la participación de especialistas, lo que significaría que, por ejemplo, un equipo Scrum multifuncional autosuficiente no funcionaría para todos los proyectos. Como Project Manager debes familiarizarte con todas las metodologías para saber cuál es la mejor que aplica al proyecto o si te aplica un enfoque híbrido. La cuarta tendencia es la adaptación de las herramientas de gestión de proyectos. Vamos a adaptar mensajes de manera efectiva para la audiencia hasta el punto que la audiencia va a creer que está obteniendo un servicio personalizado. El incremento de los usos de las herramientas de colaboración con funciones como chat, intercambio de archivos y funciones de me gusta van a ser la tendencia. Van a existir formas diferentes de adaptar los enfoques y comunicaciones para adaptarlos a la audiencia. Cada audiencia va a querer ver cosas diferentes y van a querer ver información en tiempo real sobre el progreso y el presupuesto.
Vamos a poder presentar datos de forma inteligente a diferentes grupos de personas a través de informes y dashboards. La personalización percibida es una creciente tendencia tecnológica en la actualidad y tanto las herramientas que usamos para gestionar los proyectos como la ejecución de proyectos relacionados con personalización para los usuarios van a ser tendencia. El software de gestión de proyectos cada vez va a ser más integrado, las herramientas de gestión de proyectos que vamos a utilizar van a ser más simples y más integradas con otros servicios. El software de gestión de proyectos pasará de ser una aplicación empresarial que requiere habilidades especializadas a una aplicación móvil que interactuará con otras aplicaciones móviles. La quinta tendencia son las habilidades blandas sobre las credenciales. Se hace énfasis en las habilidades blandas. Las certificaciones se valorarán, pero las habilidades blandas se valorarán más. La automatización y la inteligencia artificial van a aportar funciones avanzadas a las herramientas de gestión de proyectos y gran parte de los aspectos técnicos de los proyectos se van a realizar mediante software, por lo que se valorarán las habilidades blandas. Las habilidades interpersonales son más importantes que nunca. Los gerentes de proyectos con capacidad de gestionar interesados, resolver conflictos y gestionar el cambio, así como llevar a cabo procesos de negociación e influenciar sobre los demás y en términos generales todo aquello que las herramientas no sean capaces de hacer va a ser muy valorado. La buena escucha, la comunicación, la resolución de conflictos, el habla persuasiva son habilidades muy importantes. Los gerentes de proyectos vamos a necesitar un buen nivel de habilidades analíticas y organizativas para ser efectivos en nuestras funciones, pero el trabajo del gerente del proyecto no va a terminar con la finalización del alcance del proyecto y los documentos presupuestarios. El centro del trabajo de los gerentes de proyectos se va a encontrar en la comprensión de las personas y en la forma de cómo administrarlas y hacer que produzcan los mejores resultados. Los gerentes de proyectos efectivos debemos anticiparnos a las necesidades de los equipos de trabajo, comprender sus motivaciones, identificar y eliminar los obstáculos antes de que se afecte el progreso de un proyecto. La sexta tendencia es la inteligencia emocional como un diferenciador. La inteligencia emocional es una habilidad clave para los project managers. El entorno de los proyectos es complejo y los project managers debemos ser cultural y socialmente conscientes, ser curiosos e invertir en las relaciones y valorar activamente a las personas con las que trabajamos. Debemos ser capaces de empatizar y conectarnos con el equipo a nivel emocional y así poder mejorar la motivación y aumentar la moral, ayudar a mantener un canal de comunicación abierto con los equipos y las partes interesadas y evitar así los errores de comunicación que podrían llevar a metas y expectativas desalineadas. Los project managers deben tener un buen nivel de liderazgo y deben ser un líder eficaz y ahí debemos desarrollar habilidades como la buena comunicación y la buena escucha, consultar con el equipo periódicamente para ver cómo lo están haciendo. La inteligencia emocional se trata de la autoconciencia, de la empatía, la motivación, la autorregulación y diversas habilidades sociales. Los gerentes de proyectos con una fuerte inteligencia emocional aumentarán la cohesión de los equipos y las posibilidades de obtener resultados exitosos. La séptima tendencia es la gestión de cambios para el éxito del proyecto. Esta tendencia también me encanta. La gestión de proyectos se centra en construir y completar algo, en generar un producto, servicio o resultado que alguien utilizará, pero normalmente no se le presta suficiente atención a si las personas que reciben el resultado del proyecto están realmente preparadas para trabajar con él o manejar el impacto que está generando este resultado del proyecto. La gestión del cambio es una disciplina olvidada en el éxito de los proyectos. Si en una empresa
no existe una oficina de gestión del cambio, Change Management Office, la oficina de gestión de proyecto debería gestionar los cambios del proyecto. Si no, lo debe hacer el gerente del proyecto, debe gestionar los cambios más gestionar el proyecto. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre cómo gestionar los cambios en los proyectos. El PMBOK, en su 7ª edición, incluye un principio obligatorio relacionado con la gestión del cambio. Sin la gestión del cambio en los proyectos, estos tendrán dificultades e incluso podrían fallar. Un proyecto exitoso abarca la gestión del cambio. Revisa en tus proyectos si realmente estás incorporando suficientes actividades de gestión del cambio, si tienen el tiempo y el presupuesto para estas actividades en el plan de tu proyecto. La tendencia número 8 es liderar equipos remotos. Se ve un crecimiento de los equipos distribuidos y la popularidad del trabajo remoto. Los gerentes de proyectos deben poseer competencias para liderar equipos remotos y trabajar con colegas en línea. El trabajo remoto brinda flexibilidad y permite aprovechar la experiencia requerida donde sea que se encuentren los mejores recursos. Contar con habilidades de liderazgo virtual para llevar a cabo reuniones y talleres de equipos remotos es muy importante y es diferente a realizar reuniones cara a cara. Las habilidades necesarias para liderar un equipo virtual, gestionar reuniones en línea y administrar trabajos remotos también va a ser una habilidad muy valorada. Va a existir una mayor dependencia de equipos digitales y equipos remotos. Y los equipos virtuales necesitan un contexto de colaboración o estar dentro de una cultura que facilite la colaboración. La 9ª tendencia es la integración con los gerentes comerciales. Este es un punto que no se toma muchas veces en consideración. Es importante integrarse con los gerentes comerciales ya que ellos participan o aportan a la operación y a algunos procesos y también se involucran con los proyectos. La 10ª tendencia es la estrategia y proyectos. Va a existir una conexión estrecha entre la estrategia y la ejecución de los proyectos. Esta tendencia me encanta y en este canal hablo mucho acerca de estrategia y proyectos. Tradicionalmente, los proyectos eran vistos como una herramienta organizativa que se utilizaba para trabajar y lograr objetivos discretos que podían incluir, por ejemplo, el lanzamiento de un producto, de un servicio o la búsqueda de un resultado en particular. En ese sentido, los proyectos son vistos como un esfuerzo temporal con un comienzo y un final finitos y la función del director de proyecto es guiar el proyecto hasta su finalización de manera exitosa. Pero en los últimos años, el papel de la gestión de proyectos en muchas organizaciones ha comenzado a expandirse. Por eso, la Dirección Organizacional de Proyectos, UOPM. La gestión de proyectos es más que una simple herramienta para llevar a cabo objetivos discretos. Ahora también se está aplicando a estrategias e iniciativas más amplias. Y es a través de los proyectos y programas que podemos ejecutar y hacer que esa estrategia sea viable. Entonces, una de las grandes tendencias que estamos viviendo en este momento es un enfoque en donde la gestión de programas y portafolio se utilizan como un mecanismo para que ejecutemos la estrategia y la gestionemos en una organización. Los gerentes de proyectos debemos comprender la relación entre la gestión de proyectos, programas y portafolios y ver cómo los proyectos individuales se relacionan entre sí y con los objetivos estratégicos de la organización. Debemos ver la conexión estrecha entre la estrategia y la ejecución y convertir la estrategia en proyectos. Arriba en las tarjetas te dejo una lista de videos sobre estrategias y proyectos que te puede ser muy útil donde explico todos estos temas. Debemos fortalecer la conexión entre la estrategia y su ejecución y esto ayudará a reducir la confusión y ayudará a que el proyecto se desarrolle sin problemas de principio a fin. El Project Manager debe garantizar que los equipos comprendan el proceso de pensamiento que está detrás de la estrategia antes de poder ejecutarla de manera activa. La tendencia número 11 es el aumento de la influencia del director del proyecto. Las estructuras organizativas cada vez son menos jerárquicas
Y es por eso que a menudo los gerentes de proyectos están asumiendo como parte de sus responsabilidades las gerencias intermedias y están asumiendo, entre otras tareas, además de los proyectos, el pensamiento estratégico, y esto se está convirtiendo en una de sus actividades más críticas. Y los gerentes de proyectos seguiremos siendo líderes y gestores de la creación de valor. Y la tendencia número 12 es que los proyectos cada vez van a ser más complejos. En ese sentido, las personas que puedan explicar los proyectos de manera sencilla o los profesionales que puedan presentar cosas complejas a sus interesados clientes y patrocinadores de forma sencilla, podrán construir estrategias efectivas para la promoción de proyectos. Los gerentes de proyectos debemos aprender a manejar proyectos en entornos VUCA. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre cómo gestionar proyectos en entornos VUCA. Si te ha gustado este video, apóyame con un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise sobre todos mis contenidos. También te invito a inscribirte en el canal de Telegram, donde podrás conversar directamente conmigo en los chats de voz que os voy a estar realizando. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.